lo primero que tenemos que saber es qué es la célula, que es la unidad más elemental de un ser vivo que puede realizar las tres funciones vitales, o sea, la nutrición, la relación y la reproducción. Su estructura se compone de la membrana plasmática, que es una envoltura muy delgada y elástica que separa las células del medio y se encarga de regular la entrada y salida de sustancias de la célula. El citoplasma, que es la sustancia que rellena el interior de la célula donde se encuentran los orgánulos celulares y donde se producen reacciones químicas. Y el material genético, que es el ADN, una sustancia química compleja que contiene información para regular el funcionamiento de la célula, denominada información genética. Tipos de células. Las células procariotas son exclusivas del reino moneras, como las bacterias. Cuentan con ADN que ocupa el nucleoide y pequeños fragmentos de este que son plásmidos. Su citoplasma no contiene órganos, excepto por los ribosomas. Su membrana plasmática a veces tiene repliegues llamados mesosomas. También cuentan con una envoltura exterior rígida, que es la pared celular. Y algunas de estas células tienen flagelos que sirven para el movimiento o tienen fimbrias para fijarse al sustrato. Las células eucariotas. Bueno, aquí vamos a hablar de las diferencias y las similitudes entre una célula vegetal y una animal. Bueno, como diferencias, la célula vegetal tiene una pared celular y cloroplastos. La vegetal también tiene vacuolas grandes que pueden ocupar gran parte del citoplasma. En cambio, el animal tiene dos centriolos. El núcleo en la vegetal a veces está desplazado, mientras que el animal está centrado, y las células animales suelen tener flagelos. Y bueno, como similitudes, tienen mitocondrias, lisosomas, citoesqueleto, ribosomas, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. El núcleo celular. Su estructura se basa en la membrana nuclear, formada por dos membranas cuya superficie está cubierta por numerosos ribosomas. Esta también contiene poros nucleares que permiten el intercambio de sustancias entre el núcleo y citoplasma. El nucleoplasma, que es el líquido nuclear. El nucleolo, donde se fabrican los componentes de los ribosomas. Y la cromatina, formada por el ADN y proteínas, que luego forman los cromosomas. Sus funciones son la de contener la información hereditaria y controlar las actividades celulares. Estructura y función de los orgánulos de las células eucariotas. Las mitocondrias, como estructura, tienen una doble membrana, una exterior lisa y otra interior plegada. Como función, realizan la respiración celular. Los ribosomas, como estructura, están formados por dos subunidades. Como función, fabrican las proteínas de la célula. El aparato de Golgi. Como estructura, son sacos membranosos de los que parten vesículas, y como función, reúne sustancias y las transporta a distintas partes de la célula o al exterior. El retículo endoplasmático, como estructura, está formado por sacos y canales. También puede tener ribosomas en la membrana. Y como función, fabrica proteínas por los ribosomas y luego los transporta por el aparato de Golgi. Los lisosomas, como estructura, están formados de sustancias digestivas. Como función, realizan la digestión celular. Estructura y función de orgánulos no presentes en todas las células eucariotas. Los cloroplastos. Como estructura son ovalados, tienen dos membranas y hay tilacoides y pigmento. Como función producen la fotosíntesis. Las grandes vacuolas. Como estructura son vesículas membranosas rellenas de un líquido, y como función su líquido ejerce una presión que mantiene rígida la célula. La pared celular. Como estructura es una envoltura externa que otorga protección, y como función protege y proporciona rigidez a la célula. Los centriolos. Como estructura son los cilindros huecos formados por filamentos, y como función dirigen la separación celular durante la reproducción celular e intervienen en la formación de estructuras que parecen movimientos celulares. Y los cilios y flagelos. Como estructura son tallos cilíndricos cubiertos por la membrana plasmática y como función sirven para el movimiento de la célula en un ambiente líquido. Y cambiando de tema, las funciones celulares en la nutrición. Hay distintos procesos por los que se realiza esta función: la entrada de nutrientes del exterior que se emplean para obtener materia y energía, la transformación de sustancias o metabolismo, que son procesos químicos que utilizan los nutrientes, y la excreción de las sustancias de desecho restantes del metabolismo. La entrada y excreción de sustancias en distinto tamaño. En el paso de sustancias de tamaño pequeño, estas atraviesan la membrana por difusión, que consiste en que las sustancias pasan del lado de la membrana donde están en mayor concentración hasta el lado de la membrana donde están en menor concentración. En el paso de sustancias de tamaño mediano, estas pasan ayudadas por proteínas, que forman canales que se abren para permitir el paso de sustancias a favor del gradiente de concentración, y también pasan por las bombas, que son estructuras que bombean las sustancias y las trasladan al interior o al exterior en contra del gradiente de concentración, necesitando energía. Y en el paso de sustancias de tamaño grande, estas pasan de una manera muy peculiar, ya que para que entren, la membrana se hunde y la engloba, incorporándola al citoplasma. Este método es la endocitosis. Después las vesículas se juntan con los lisosomas, que digieren la vesícula formando partículas pequeñas. Por último, los restos son expulsados por un proceso llamado exocitosis. El metabolismo. Son las transformaciones que sufren las sustancias tras entrar en el citoplasma mediante reacciones químicas.
pudiendo ser de dos tipos. El catabolismo. Son las reacciones químicas por las que las moléculas que han entrado se rompen y se transforman en otras más sencillas, liberando energía para realizar diversas actividades celulares. Otra parte de la energía se pierde en forma de calor. Un ejemplo sería la respiración celular. Y el anabolismo, que son las reacciones químicas por las que las moléculas sencillas se convierten en moléculas complejas gracias a energía del catabolismo. Un ejemplo es la fotosíntesis. Ahora os voy a dar gratuitamente información sobre las enzimas y el metabolismo. En algunas reacciones químicas, alguna proteína se une a las sustancias que se van a transformar y actúa sobre ellas, aumentando la velocidad de ejecución de la reacción química. Estas proteínas son las enzimas. Otro gran dato serían los tipos de nutrición, que hay dos. La nutrición heterótrofa, que la tienen aquellas células que incorporan materia orgánica ya elaborada por otros organismos. La célula de los animales, hongos y muchos prototistas es heterótrofa. Y la nutrición autótrofa, que la tienen aquellas células que elaboran su propio alimento a partir de materia inorgánica empleando una fuente de energía externa. Por ejemplo, las plantas y las algas tienen nutrición autótrofa y realizan la fotosíntesis.